Este video puede significar marcar la cancha. Claro, no vamos a pretender nosotros que somos unos don nadie marcarle la agenda al presidente de los Estados Unidos. Tampoco, no te creas. O sea, no somos tan ingenuos. Pero sí estamos haciendo una tarea de zapa, una tarea de, no diría de inteligencia, sino de continuidad. Una tarea de pasión, de esas tareas que se hacen con el corazón abierto. O sea, hay tareas que realiza el hombre a veces que no tienen ningún significado en apariencia y contienen una profundidad. Porque hay épocas de nuestra historia que los don nadie, la gente común, realiza tareas que producen resultados en el tiempo, porque recoge el clamor de la multitud. O sea, nosotros estamos más cerca de las realidades que los que están en puestos claves. Y recogemos ese humor de las grandes mayorías, y si hoy tenemos un instrumento, porque esto es un instrumento extraordinario, para ponerlo de manifiesto, pueden tener una preponderancia que pueden cambiar el rumbo de la historia. Pero no es nosotros precisamente, sino cualquiera de ustedes o cualquiera que utilice estos medios monstruosos. Porque estos son medios monstruosos de comunicación. O sea, yo estoy haciendo un video acá en un parque, en un bosque, y sale al mundo dentro de un par de horas, y no tenemos idea dónde va a golpear, qué puertas puede abrir. Entonces, esa importancia, cuando lo trasladas a un hecho concreto, no sabes lo que puede pasar y lo que ese misterio puede responder. Y esa es la tarea nuestra, de tratar de seguir una línea hacia adelante con un propósito. Y claro, si esa línea y ese propósito realmente tiene contenido, o sea, si lo que estamos buscando nosotros es algo grandioso, no faltará quien la tome y la retransmita por los misterios de los confines del universo y llegue al lugar donde tiene que llegar. Y esta es nuestra tarea. Y nosotros tenemos la convicción de que eso va a ocurrir. Es más, ya está ocurriendo. ¿Qué te parece? La misión Sullivan, que es el enviado personal del presidente de los Estados Unidos, acaba de desembarcar en el Río de la Plata y en Brasil. Y claro, nosotros fuimos, no vamos a decir los promotores, porque no cabría en la realidad decir eso, pero nosotros hemos sido los que hemos venido bregando por más de 45 o 50 años con ese objetivo. O sea que no sé si seremos nosotros partícipes o no del acontecimiento. Nosotros hace 50, 60 años que venimos hablando de un proyecto continentalista, de un proyecto del continente. Y claro, hemos pasado sin pena ni gloria, o sea, sobreviviendo. Pero cuando ahora vemos, ya en el ocaso de nuestra existencia, que por lo que hemos bregado, lo vemos que se aproxima hacia la realidad, no tenemos menos que, no te voy a decir festejarlo, pero sí celebrar que cuando uno peregrina con propiedad, puede tenerse este tipo de resultados. Ahora bien, el problema acá se ha dado simple porque Rusia y China están ocupando posicionamientos en el continente porque ellos prevén que en el futuro van a necesitar lo que este continente tiene en excesivo, en excelencia, que es comida y riquezas, minerales, metales, litio, en fin. Entonces, la penetración que está haciendo un par de imperios nacientes sobre un imperio que se quedó dormido, porque Estados Unidos se quedó dormido en la cosa chica. O sea, los que pudieron haber sido sus socios naturales desde hace 50 años han sido sus esclavos y han sido sus verdaderos mártires a causa de sus errores. Entonces, nuestra presencia en este momento es tratar de que Estados Unidos no cometa más errores, porque los errores que se cometen aquí los pagamos nosotros, siempre.
O sea, esto no es idealismo, ni sumisión, ni entrega, ni lo que pueda imaginar cualquiera. Nosotros sabemos que cualquier error que cometa Estados Unidos con Latinoamérica, las consecuencias las pagamos nosotros. Entonces, tenemos que empezar a protagonizar el cambio. O sea, queremos cambiarlo. ¿Cómo hacemos? Y actuando. O sea, produciendo acontecimientos, hechos, insistiendo, aunque sea uno solo, que convencemos cada día, es suficiente. Entonces, se han dado las cosas, ahora el gobierno de Estados Unidos ha entrado con una visión, parece moderna, superadora y necesaria. O sea, ellos necesitan parar a Rusia y a China. Y nos van a parar con castigándonos todos los días y bloquearnos económicamente, darle campo libre al poder corporativo que ha hecho todo, ha producido estos resultados. Entonces, esta misión Sullivan, de un enviado con todo un equipo hacia Sudamérica, sobre todo dos países claves, que son Argentina y Brasil, o Brasil y Argentina, misión Sullivan, queremos creer que viene con la honestidad de la grandeza y nosotros tenemos que recibirlo más allá de las emociones encontradas de cada uno de nosotros por haber sido golpeados o parte de los golpeados, pero nosotros no podemos permanecer en el pasado. Y entonces vemos que Biden ha desplazado al poder corporativo y manda personalmente, o sea, esto es muy importante, manda personalmente a su representante y va a hablar precisamente con la gente que conduce los destinos o que va a conducir o que está conduciendo, o sea, va a encarar el problema. Eso es muy bueno. Ahora bien, ¿qué es lo que desearíamos nosotros? Que no hable con las personas equivocadas. Porque esa es otra. Gente que está esto influenciado, mandan a hablar con gente que no representa realmente a las grandes mayorías de Latinoamérica. Y eso puede ser otra vez un error. Entonces, este proceso nuestro, esta tarea nuestra, este posicionamiento nuestro tiende a que no se cometan errores. Y que me juzgue quien sea. A mí no me preocupa lo más mínimo que levanten suposiciones contra mi persona, que yo estoy entregado, que estoy luchando para el imperialismo, que sea, en fin, todo lo que eso no me preocupa a mí, porque el tema que estamos enfrentando es súper potencial, o sea, no es una cosa tan pequeña como para entrar en lo personal. Así que vamos a desarrollar el tema este con la precisión que el tema debiese tener. No que tiene todavía, debería tener, y creo que eso estamos cerca, porque lo que hemos venido peregrinando nosotros, ahora vemos que va tomando forma. ¿Qué te parece? Eso es valiosísimo. Y la pregunta consistiría en cuál es la tarea nuestra. Y aquí es cuando inicia el proceso, un acontecimiento. La tarea nuestra es divulgar el propósito y más o menos señalizar o señalar las posibilidades, o sea, con qué contamos para hacer la unidad continental. Y tenemos varios elementos muy concretos. Un posicionamiento definido ya, operando, ya tomando posicionamiento de Rusia y China sobre el continente. O sea, eso es un hecho constituido ya, consolidado ya, está funcionando. Ellos están invirtiendo, están haciendo desarrollos, en fin, está China ya ingresando en el continente. Segunda instancia, como natural fuerza de posicionamiento en todo el continente, en la parte política, económica, financiera y poderío militar, nosotros no podemos contar más que con el imperio de Estados Unidos. O sea, no hay otra fuerza que pueda uno decir, bueno, me voy a hacer socio, o voy a conversar con ellos, o le voy a proponer, o es un socio natural. Ahora bien, ya tenemos las dos instancias fundamentales, el pro y el contra. China y Rusia por un lado,
haciendo una tarea magistral de penetración geopolítica, y el imperialismo establecido en el continente y todos los sucedáneos que somos nosotros. ¿Quiénes son los representantes nuestros que pudieran ser el factor fundamental realmente, que sean de una verdadera consistencia en credibilidad, en predominio, en claridad intelectual? Porque no cualquiera puede ser de la partida, no cualquiera es López Obrador, no cualquiera es Lula, no cualquiera es Cristina Fernández de Kirchner, no cualquiera. Nosotros en la Argentina no tenemos 10 personalidades que puedan sentarse en una mesa de negociación y hablar con propiedad sobre los problemas del continente y la proyección a futuro. Lo mismo Brasil, lo mismo México. O sea, tenemos clarificado quiénes serían nuestros representantes naturales. Nosotros no tenemos otra gente más que Cristina, aunque no te guste a vos, Cristina, aunque creas lo que creas y te hayas tragado todo lo que te han hecho y te han dicho contra de Cristina. Cristina es la única líder natural del pueblo argentino. Y muchos que ahora están influenciados por las corrientes distractoras, en un llegado momento que se vea con claridad el propósito, no van a dudar el peronismo no va a dudar de juntarse en unísono. El pueblo estoy hablando, no estoy hablando de dirigentes. Olvídate de los dirigentes peronistas, olvídate de todos esos piojocitos que andan dando vuelta ahí a ver qué hueso agarran. Estoy hablando del verdadero pueblo, el representante como ideológico y doctrinario. Entonces tenemos claro, tenemos a Lula, tenemos a Cristina. Cristina no es Massa, no es Alberto Fernández, no es Larreta, no es Macri. O sea, a ver si nos vamos poniendo de acuerdo. La única persona que le han volcado interna y externamente todo para combatir es Cristina. Quiere decir que es la persona más importante que tenemos nosotros en la Argentina. Aunque quieran distraernos y hacernos creer cualquier cosa. Brasil, en Brasil Lula. ¿Quién va a discutir a Lula en Brasil? Y Brasil es una potencia. Cristina en Buenos Aires, en Argentina. López Obrador en México. ¿Quién va a discutir lo que representa López Obrador? ¿Quién de los mexicanos pudieran salir ahora con un liderazgo natural y que puedan implantar sobre lo que la tarea extraordinaria que está haciendo López Obrador y decir, esto es mejor? O sea, Estados Unidos tiene que tener claro quiénes van a ser sus laderos, o sea, ¿y quién faltaría? Porque faltaría una figura importantísima que sería la que consolidara todo este propósito, el Papa. El Papa es un hombre de Latinoamérica, o sea, en sus genes, en su ADN, él tiene la corriente sanguínea del continente y es un hombre con sensibilidad social y con un gran conocimiento de la geopolítica y de la historia. Entonces tenemos nosotros para presentarle al imperio que conduce Biden 4 figuras que podrán ser discutidas, pero no pueden ser cuestionadas, porque sus capacidades intelectuales superan cualquier aparición de ningún misterioso y llanero solitario. Entonces fíjate cómo hemos armado nosotros la realidad de lo que tenemos. Dijimos antes que Estados Unidos por fin ha entendido y ha desplazado el poder corporativo que manejaba el continente desde las cámaras de comercio y desde la embajada. Biden, si te hace falta una aclaración, no ha hecho que opere las embajadas ahora. O sea, ha mandado una persona de su riñón, de su confianza plena. Primero mandó uno para tantear el coronario del continente, o sea, con quién iba a contar y cuál era el propósito. Me imagino que se le habrá explicado. Pero ahora ya mandó un personaje de mucha preponderancia. O sea, esta ya es una misión, un desplazamiento.
O sea, yo me acuerdo, te digo esto porque traigo cosas a colación de mi recuerdo, o sea, del arcón de mi recuerdo, cuando hubo que hacer algo muy importante en el continente, el presidente de los Estados Unidos, Dwight Eisenhower, no mandó al embajador en la Argentina, que era brother y todo, mandó a su hermano para hablar con Perón. O sea, yo tengo profundos conocimientos de la historia, de lo que sucedió y que puede volver a suceder. O sea, yo sé cómo procede esta gente cuando tiene o toma una decisión política. No te olvides que yo vivo aquí, y vivo hace muchos años, a pesar de ir y venir, yo conozco la mentalidad y la idiosincrasia de este pueblo y de este país, sobre todo cuando veo un gobernante, porque este es un atrevimiento. Lo que está haciendo Biden es un atrevimiento para el poder establecido de la extrema derecha de Estados Unidos. Negociar con Latinoamérica, es decir, nos consideran nadie. Es una manga de forajidos, nos consideran las élites de acá, las élites oligarcas. Nos consideran que nosotros somos nada. Y el problema ahora es un problema serio. Y si nosotros no lo va a resolver, esa es otra. Entonces yo quería plantearte esto para que sepas qué es lo que tenemos en la mano. No es que lo que yo delire y te quiera convencer. No te quiero convencer de nada, no te quiero explicar las cosas como las cosas son. Por lo tanto, la tarea nuestra ahora es lograr que Biden, el presidente de Estados Unidos, no negocie con las personas equivocadas. O sea, los representantes del poder oligárquico, los representantes del poder feudal o los politiquillos que no son serios. O sea, nosotros tenemos dos personas que están producto de una coalición política, porque Cristina fue impedida por uno de ellos a que sea la presidenta natural del país. O sea, esto tienen que saberlo y lo saben. Entonces, tenemos dos personas enquistadas dentro de la representatividad política del país, que son Sergio Massa y Alberto Fernández. Ellos fueron colisionados primero, fueron socios. O sea que Massa fue el que le impidió que Cristina se postulara para un tercer mandato. Entonces, no es confiable, es una persona que no es confiable para la gran mayoría. Y cuando tuvo que tomar una decisión política, Sergio Massa, el hombre que ayer se reunió con Sullivan, traicionó, diciendo que es peronista, se retiró de la contienda y él era poseedor de un 22% que hubiera asegurado el triunfo de uno de los nuestros, de Daniel Scioli, a la presidencia. Y él se alejó y con eso permitió que Macri llegara a ser presidente y quisiera el desastre que ha hecho en el país y las consecuencias. Entonces no es una persona confiable, Massa. Y Alberto Fernández ha sido un comodín de la política, pero no ha sido un dirigente político nunca. Él no tiene nadie que lo siga como líder político, no es un líder político, es un gerente circunstancial. Sería un primer ministro en todo caso, pero no es una persona que pueda tener la conducción de una responsabilidad como la que se requiere en este momento en el continente. Entonces todo esto es esta tarea nuestra y poner en evidencia, porque esto sí se ve, seguro, de las cosas como son. Entonces, Cristina está cuestionada porque se le han inventado un montón de historias, pero Estados Unidos sabe realmente quién es Cristina Kirchner y sobre todo sabe de sus capacidades para una eventualidad como la que ahora hay que tratar, porque si decidiera Estados Unidos lograr apoyar el continentalismo, tenemos que tener gente capacitada que negocie con los chinos y con los rusos, que eso posiblemente no lo tengan pensado aquí. Nosotros tenemos que tener gente del continente, como es López Obrador en este momento, que puede hablar tanto con los rusos como con los chinos, que puede hablar. Nosotros necesitamos a alguien que pueda hablar con los rusos y con los chinos, pero con autoridad. Y puede hablar con Cuba, y puede hablar con Nicaragua, y puede hablar con Venezuela. Eso necesita Biden ahora de asociado. Y eso solamente lo tienen
tres personas en el continente, que son el Papa, no puede estar ausente en ningún momento el Papa, López Obrador y Cristina Kirchner. No hay más. Y Lula, que es un componente natural. Entonces, todo esto alguien tiene que explicarlo, porque esto hay que explicarse. Son cosas que hay que explicarlas. Una cosa es que te debes por el sentimiento, por lo que lees en los diarios, porque le has dicho. Y otra cosa es cuando te explican la historia y la realidad de un posible futuro hecho que puede ser trascendental. O sea, lograr la continentalidad, lograr hacer un imperio del continente, es una tarea faraónica. Pero nosotros estamos ya encaminados. O sea, ya estamos encaminados. Esto que estamos hablando ahora, 10 años atrás, hubiera sido una utopía, hubiera sido un delirio. Sin embargo, nosotros, venimos esto machacando sobre el yunque hace 45 o 50 años. Hay libros escritos, no es que estoy hablando de jarabe de pico. Pero bueno, eso es otra cosa. Entonces, yo quería ponerte en autos, quería que supieras qué es lo que se está negociando y qué es lo que va a pasar. O sea, no estamos adivinando nada, estamos haciendo análisis muy certeros, que es otra cosa. Hace años que nosotros venimos hablando de estos temas, y en este espacio. O sea que no es ninguna novedad. Y cuando yo te digo prepárate para lo que viene, capacitate, enterate, escuchá realmente las campanas que te orientan, que te guían, te estoy hablando con propiedad, no te estoy inventando nada. Yo no tengo en juego nada, hermano. Yo tengo 91 años ya. O sea, yo te hablo desde el futuro, de ese que hipotéticamente y con suerte vas a llegar. Yo ya llegué al futuro. O sea, lo único que te puedo hablar es de mi recorrido y de la experiencia acumulada. A lo mejor te sirve, no te voy a decir que tengo las verdades absolutas, pero las cosas como están sucediendo nos van dando la razón. Y la razón no es que es un triunfo personal, sino la razón es saber por dónde va a pasar la historia y estar preparado para cuando la historia llegue, saber lo que tienes que hacer. Entonces, es muy simple esto, pero hay que ser cuidadoso. Por eso yo me puedo permitir el lujo a veces de delirar un poco, porque estamos hablando de cosas que son ciertas. Yo no le estoy diciendo a Biden o al gobierno o a los que espían este video y escuchan con los algoritmos y todos los mecanismos tecnológicos y científicos que hoy disponen, que me ponen en la palestra, en el colador. Estoy diciendo que lo que estamos haciendo es una tarea de entre todos y que si no nos equivocamos, los resultados van a ser óptimos, porque nosotros no podemos pensar que esto se va a resolver con una guerra, como se hacía hace 100 años atrás. Hoy la guerra ya está desatada, como te lo vengo diciendo hace tiempo. La guerra, estamos en plena guerra, y es una guerra diferente, donde pueden participar con instrumentos, con cañones de distinto calibre, como son estos. Este es un cañón extraordinario de la información y conocimiento. El video que llega a remotos lugares de nuestro continente y del mundo. Bueno, vamos a ponerle un poco de folclore al video para que realmente tenga un contenido. Estamos en la Laguna de los Patos y ahí está esperándonos la garza. La garza, mirá, ahí está, tranquila, esperando, escuchándonos, ¿eh? Mirá, te la dejo para que la veas. Y acá está la Laguna de los Patos. No hay ningún puto pato para nada. O sea, los peronistas que nosotros esperábamos encontrar aquí han desaparecido. Pero bueno, nosotros que somos folclóricos no nos desvelamos demasiado y sabemos que lo que estamos haciendo, más allá de lo anecdótico, es un hecho concreto, que va a tener resultados positivos en la medida que seamos cautos y precavidos, en la medida de que los condicionamientos que nos imponen la naturaleza del acontecimiento, porque es un acontecimiento demasiado gigantesco, y nosotros somos una punta de alfiler en el contenido de todo este proceso. Pero, como decía Fierro, siempre yo lo recuerdo, hasta el pelo más delgado hace su sombra en el suelo.
Y nosotros tenemos un instrumento muy poderoso y muy potente, que es este medio de comunicación. Y lo que estamos haciendo, yo lo estoy haciendo desde un lugar estratégico. No es lo mismo que si estuviera en Moquegua, o en Chivilcoy, o en Rosario, o en Salta, o en Buenos Aires. Es distinto. Yo estoy en el corazón del imperio, donde suceden los acontecimientos y se toman las grandes decisiones. Y tenemos que ganar nosotros, ganar. Pero es una tarea que hay que hacer, porque si nosotros vemos que ya ha sido lentamente desplazado de la conducción política el poder corporativo. Fíjate que te vuelvo a repetir porque es importante que lo sepas. Biden no se confía en el poder corporativo ni en las cámaras de comercio. Mandó personalmente primero un vedor, que fue Juan González, fue el colombiano ese, a ver, y ahora mandó una misión especial. Va a mandar otra misión posiblemente en los próximos 90 días, o va a producir algún cambio estratégico, a lo mejor alguna invitación, en fin. Pero ahora el problema nuestro, porque somos vigilantes nosotros, estamos actuando. O sea, cuando uno actúa, no importa que te llamen o no te llamen, eso es relativamente intrascendente, que no te llamen, que no te convocaron. Cuando vos te sentís convocado y tenés instrumentos y herramientas en tus manos, no tengas miedo. Entonces nosotros ahora el error no es el error que nosotros queremos evitarle al gobierno y al poder del imperio, es que se equivoque con los interlocutores. Te lo vuelvo a repetir, el Papa no lo puedes tocar por ningún lado. López Obrador, maestro de la política. Lula da Silva, un potencial de un imperio en Latinoamérica, un hombre que conduce un imperio y que él en el gobierno, si no le hacen trampa, llega pero tranquilamente. Y en la Argentina, que es donde se está dilucidando el destino, Cristina Fernández de Kirchner, no Massa, no Alberto Fernández y ni ningún otro, para nada, ni siquiera para consultarlos en nada, porque carecen de autoridad moral, los dos. Respetuosamente, por supuesto, pero no tienen el nivel que para esta instancia se requiere. Y a Cristina le sobran medallas para eso. Y Biden la va a necesitar a Cristina. Además, la capacidad de operación intelectual y psicológica y el conocimiento que tiene Cristina no lo tiene ni Massa, en su vida lo tendrá, mucho menos Fernández. Entonces, esta gente que no se debe equivocar con quién va a elegir. Si a vos no te gusta Cristina, eso es una cosa tuya, un problema tuyo. Yo estoy hablando de los grandes acontecimientos y las grandes proyecciones. Entonces ahora, lo ideal, porque también hay que hablar de eso, es difícil. Lo ideal sería un salto extraordinario hacia la realización. Sería una cumbre en Washington. O mejor dicho, a lo mejor sería mejor en un lugar neutral, para que no tenga tanta sombra de que el imperio impone. Tal vez sería bueno hacerlo en un lugar, Panamá, por ejemplo, pudiera ser, o, en fin, Panamá. Eisenhower, cuando tuvo una situación como esta, eligió hacer la Cumbre de las Américas en Panamá. Por eso Perón fue obligado de Panamá a irse a Nicaragua. O sea que Eisenhower, que fue un maestro de la política y maestro de la guerra, cuando tuvo que hacer una gran reunión con todos los gobernantes del continente, lo hizo en Panamá. Quizá Biden pudiera hacer exactamente lo mismo, u otro país, y reunir en Panamá una cumbre con el Papa, López Obrador, Cristina y Lula, y él, por supuesto. Eso sería un mensaje terrorífico para Estados Unidos, le diga a China y a Rusia, esto es lo que tenemos nosotros.
y ahí empezar a negociar con ellos. No se trata de ir a la pelea. Eso es anticuado, pero con un poder potencial continental. En fin, no quiero seguir más hoy, porque estoy demasiado contento. O sea, la veo con una claridad nítida. Ojalá que tenga la suerte de que me entiendan o que yo sea lo suficientemente veraz, concreto, para que mi inquietud y mis sueños sean realmente transmitidos como los dueños quisieran que fuesen. Ojalá yo tenga la preponderancia de que ser entendido, que sea lo suficientemente explícito para explicar esto que me supera. De verdad me supera, pero estoy contento y feliz, porque sé que estamos a un paso y hay que hacerle unos toques. Por eso yo me atrevo a decirle a Biden que no se vaya a equivocar. Mañana, ¿te imaginas cómo está esto? Candente. Mañana nos volvemos a ver, por supuesto, no me falles. Y trata de que lo vea más gente, que se enteren. Esa es tarea tuya, yo hago lo indecible. Pero ayúdame, hermano.